Cambia, Señor, cambia mi vida. Y vamos a leer Isaías 55 versos 10 y 11. Isaías 55 versículos 10 y 11. Y dice la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Diga conmigo: lo que Dios quiere. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Hay una frase que le llaman la ley Campo Amor, porque se basa en el texto de un poema muy famoso de un español. Y la frase dice: y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Este es un poema muy pesimista que no le da ningún valor a la palabra o a las cosas. Invariablemente está hablando del relativismo. Hoy en día una enfermedad que tenemos las sociedades es el relativismo. Si no se da cuenta, no está mal. Si te quieres casar, está bien. Si no te quieres casar, está bien. Pero la palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces tenemos una lucha entre la palabra de Dios, que es inmutable y que es ley y que es absoluta, y lo que la sociedad hoy en día está manejando como su verdad. La sociedad dice que no hay una verdad absoluta. La palabra de Dios dice que es la verdad absoluta. Y el Señor nos da una clave cuando a través del profeta Isaías dice: porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dios nos está diciendo que su palabra es real y que su palabra viene en un tiempo, y varias cosas ocurren a través de esta revelación. Porque el Señor dice: así será como la lluvia que cae. Es increíble que el Señor compara su palabra con el agua. El agua tiene innumerables beneficios, pero el más increíble y el mejor y el mayor de los beneficios que tiene el agua es la vida. Lo primero que están buscando los científicos en otros planetas es agua. Y si encuentran agua, dicen: hay vida. Entonces el Señor compara su palabra como el agua, porque la palabra de Dios da vida. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y ahí hay un choque, ahí hay un duelo, porque el hombre quiere hacer lo que él quiere y Dios dice: no, yo voy a hacer lo que yo ya dije que voy a hacer. Y por eso dice: hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello en que yo la envíe, dice Dios. O sea, no aquello en lo que tú quieres. Al final de esta enseñanza nos vamos a dar cuenta que creo que hemos estado un poquito equivocados. Número uno, la palabra de Dios tiene un tiempo. La pregunta es: ¿llueve todos los días del año? No. ¿Cae nieve todos los días del año? No. Hay una temporada para la lluvia, hay una temporada para la nieve. La palabra del Señor nos ha dado esa revelación de que tiene un tiempo para llegar, pero más importante todavía, tiene un tiempo para cumplirse. Cuando Dios nos ha dado su palabra y ha sido un rema, Dios nos ha revelado una promesa, a veces nosotros queremos que ya mañana, y muchas veces estamos orando y decimos: Señor, que cuando abra mis ojos ya mi suegra se haya ido. Y abres los ojos y tu suegra ahí está. O: ay, Dios mío, que cuando abra mis ojos ya el tumor se haya ido. Bueno, a veces el Señor lo hace así, pero por lo general tenemos que pasar por el desierto de la enfermedad para aprender que Dios es un Dios bueno y que Él ha dado una promesa. No es la voluntad de Dios que los hombres que amamos a Dios y mujeres que amamos a Dios estemos enfermos. No es la voluntad de Dios. No la es. Su palabra tiene un tiempo para ser lanzada y un tiempo para ser cumplida. A veces podríamos pensar que tarda, pero su palabra se cumplirá. La palabra de Dios nos revelaba que el Hijo de Dios vendría, el Salvador del mundo. Ya vino. También la palabra de Dios nos dice que Él se iría, ya se fue.
y la palabra de Dios nos dice que Él va a regresar. Y para que tú y yo podamos ser testigos de esto, tenemos que ser fieles en su palabra, confiar en su palabra, que su palabra es verdad, que su palabra viene como la lluvia y la nieve, que cada temporada no nos falta y riega la tierra y hace algo increíble, tiene una función. La segunda cosa que te quiero hablar acerca de la palabra de Dios hoy es que tiene una función. ¿Cuál es su función? Regar, impregnar, llenar. Esto es, trae fe. Fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Es la manera en que Dios a través de su palabra o con su palabra riega nuestros corazones a través de lo que leemos. Cuando una persona escucha esto, deja de leer la palabra de Dios, esa persona está en un grave riesgo. ¿De qué? De escuchar la voz del relativismo humano o de escuchar la voz de Satanás que te dice, pues no hay problema, todo me es lícito. Una mentira del diablo. El diablo te hace creer que tus reglas van a cambiar las reglas de Dios, y eso es imposible. Ahora, cuando viene la lluvia y la nieve y cae en la tierra, ¿la puedes volver a recoger? No. ¿Por qué? Porque penetra, porque humedece, empapa la tierra y la prepara para ser sembrada y para dar fruto a su tiempo. Fe permite que la unción del Espíritu Santo nos inunde y nos prepare para dar fruto. Esto es para cambiar. Cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón y comenzamos a meditar en ella y comenzamos a obedecerla, nuestros pensamientos van cambiando y comenzamos ya a entender la mentalidad de Dios, y ya no vamos con la mente humana solamente, sino comenzamos a adquirir los pensamientos de Dios, de tal manera que comenzamos a ver su palabra como una bendición que va a traer fruto. Y entonces podemos entender que la función de la palabra de Dios es llenar nuestros corazones de fe y de esperanza para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa. Porque entonces ya no vivimos por lo que vemos, sino vivimos por lo que creemos. Ya no estamos pensando en que nos va a alcanzar la calamidad, sino en que aunque la calamidad nos alcance, Dios nos dará juntamente con la prueba y la tentación una salida. Pero el relativismo te dice, no hombre, pues, ¿cuál? Pide perdón. Es más, hay una frase que dice que más vale pedir perdón que pedir permiso. ¿No? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Pues ya llévatela. Por eso a mí me encanta cuando alguien dice, nos vamos a casar. Oh Dios, a mí me da mucha felicidad. Porque el matrimonio es una idea de Dios. Dios pensó y dijo, no es bueno que el hombre esté solo porque se va a enamorar de chita. Mejor le haré una ayuda idónea. La palabra de Dios nos enseña a valorar las cosas que Dios ha hecho para nosotros. En Deuteronomio capítulo 11, verso 14 dice que Él dará a nuestra tierra la lluvia a su tiempo. Otra vez nos habla de tiempo y dice lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Esto nos habla del fruto del Espíritu. El Señor enviará su palabra, su presencia a su tiempo. La lluvia temprana, que es la que riega y prepara la tierra, la humedece, para que cuando viene la siembra llegue la lluvia tardía y esa lluvia nos dé el fruto. ¿No es maravilloso el Señor, que el Señor compara su palabra así como la lluvia, así como la nieve que Él manda y que es gratis? En algunos pueblitos tenemos problemas con el agua porque cuando la van a cobrar, dicen, no, ¿por qué voy a pagar si el agua es gratis? Dios la da. Bueno, sí, pero la tubería y los servicios no, ¿verdad? A veces nosotros también decimos, no, Dios ya todo lo dio gratis. Sí, pero hay que obedecer la palabra de Dios, hay que recibir la palabra de Dios y atesorarla como un gran tesoro, porque la tercera cosa de lo que te quiero hablar ahora es que la palabra de Dios tiene propiedades intrínsecas. La palabra de Dios es verdad. No es la verdad. No es una verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y las propiedades que tiene es que hace germinar y producir, es decir, que da fruto. Escuché un día en algún lugar el testimonio de una persona
que decía que un día él tenía muchos problemas, iba caminando por Chapultepec, se fue a caminar al bosque de Chapultepec para aclarar sus pensamientos, y entonces él estaba con deseos suicidas, él quería quitarse la vida, pensó que no había solución a sus problemas y se fue a caminar, y de pronto iba caminando mirando hacia el piso y vio un papel que decía: Jesucristo es la respuesta. Lo levantó, estaba lleno de lodo, y lo limpió y lo leyó, y comenzó a leer un folleto evangelístico de esos que repartimos en las calles. Alguien lo tiró, pero ese folleto estaba destinado para este hombre porque era la palabra de Dios, la lluvia a su tiempo. Y entonces él lo leyó y ahí tenía un sello con una dirección: si necesitas ayuda, Dios quiere ayudarte. Y acudió a ese lugar. Y el día que él me contaba este testimonio, estábamos en Acapulco, Guerrero, en un hotel, mirando la quebrada, platicando, y me dice: desde entonces acepté al Señor y ahora soy pastor. Gloria a Dios. Solo Dios puede hacer eso, porque Dios envía su palabra con una propiedad. Esa propiedad es que su palabra está viva y es eficaz. Hebreos capítulo 4 verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Es decir, que la palabra de Dios rompe los sentimientos. Por eso muchas personas, cuando comienzan a sentir la presencia de Dios a través de su palabra, se quebrantan, lloran, porque la palabra de Dios penetra y parte el alma y también el espíritu. Es decir que por eso cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y la atesoramos y le damos oportunidad a Dios de que su palabra haga una obra en nosotros, hay cambios, porque dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. No sé si ustedes tienen perritos en casa. Más bien es al revés, los perritos nos tienen a nosotros, ¿verdad? Y a veces yo le compro a mi perro su hueso y ahí se lo doy, y quiere sacarle el tuétano y no puede, y tenemos que irle a ayudar ahí con algo no es fácil, ¿verdad? Bueno, pues mira que la palabra de Dios entra hasta lo más profundo de los tuétanos y hace algo más: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe lo que hay en el interior. Por eso Dios ha utilizado personas con muchos defectos, pero que tienen un corazón dispuesto para obedecerle. No importa cuántos defectos tienes. Puedo darme cuenta desde aquí que tienes bastantes. Yo también, no se enojen. Pero Dios no quiere mirar tus defectos. Dios quiere restaurar tu vida para que su palabra haga una obra completa, porque Él puede transformar tu espíritu, tu alma. Él puede restaurar tus huesos, Él puede restaurar tu corazón, y Él puede transformar tus pensamientos para que comiences a caminar en las promesas que Dios nos ha dado, que son promesas de victoria, son promesas de vida eterna. ¿Alguien dice amén? Y además, la cuarta cosa que hoy te quiero mencionar es que la palabra de Dios tiene un propósito. La palabra de Dios tiene un ¿qué? Da semilla al que siembra. Es decir, que si tú quieres ser mayormente bendecido, tú recibes la palabra de Dios. Ese es el proceso de Dios. Recibes la palabra de Dios te transforma, da un fruto. Y entonces, como tú has visto que el fruto es bueno, tú llevas la palabra de Dios a otras personas que generalmente están cerca de ti y a las que tú amas, porque tú quieres que ellos tengan lo mismo que tú has recibido, ¿no es cierto? Y entonces le dices: mira, yo estaba como tú, pero escuché la palabra de Dios, y la palabra de Dios me dijo que había una salida, que el diagnóstico que el médico me dio podía ser reversible, que Dios podía sanarme, que aunque el mundo me rechaza porque yo soy un adicto, porque soy un chismoso, porque soy un flojo, por lo que tú quieras, Dios no me rechaza. Dios tiene para mí un lugar en su reino. ¿Alguien dice amén? En el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 1 al 4. Vamos a leer Habacuc capítulo 2, verso 1 al 4. Vamos a poner en la pantalla y dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Él tenía una queja. Verso siguiente: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Para que qué? ¿Para que qué? Para que corra. Diga conmigo: corra.
A veces decimos, Dios le va a bendecir, y viene la gente como en cámara lenta. ¿Qué es la cámara lenta? Ahí estás duro y dale, ándale, mira, acompáñame, ándale, vamos, ¿no? Casi los tienes que traer cargando. Y a veces uno dice, bueno, ¿yo por qué lo? El Señor dice, no es tu obra, es la mía. Yo le protestaba al Señor el otro día, ay Señor, siempre con esta gente necia. No ustedes, unos que no vinieron hoy. Dios mío, no, ya no. Y el Señor me dijo, oí claramente que Dios me dijo, no es tu obra, es la mía. Oh, Dios mío. Cuando el Señor me dice eso, híjole, pues me desarma todito, ¿verdad? Me tengo que volver a armar y apretarme bien los tornillos y obedecer. Porque dice, declárale en tablas para que corra el que leyere en ella. Es decir, que si tú recibes la promesa de Dios, tienes que creerla y tienes que correr y arrebatarla al diablo. Verso siguiente. Y Jehová me dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. A veces queremos que la palabra de Dios que ya llegó, ya quiero que mi niño se levante, ya quiero que mi hija. No, espérame. Dios tiene un propósito con su palabra, y ese propósito también incluye un tiempo para cumplirse. Verso que sigue, el verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lo explico de esta manera. Aquellas personas que no tienen temor de Dios resuelven sus problemas como se les da su regalada gana, sobornando, diciéndote cínicamente, pues no tengo, no te voy a pagar, y hazle como quieras. Si no puede decir amén, diga changos. No hay nada más terrible cuando alguien cínicamente te dice, pues hazle como quieras. Pero los hijos de Dios no reaccionamos de esa manera. Los hijos de Dios confiamos que su palabra se cumplirá y que las promesas que Él nos ha dado se cumplirán, y que Él no permitirá que nadie abuse de nosotros. Tal vez se va a tardar un poquito, pero el justo por su fe vivirá. El justo confiando en Dios va a ser bendecido. La palabra de Dios es inmutable, es decir, que no cambia. No cambia. Lo que Él dijo en el siglo primero lo sigue diciendo ahora y será por la eternidad, porque la palabra de Dios también es eterna. No se acaba, no se agota. Las promesas que Dios te ha dado, esas promesas siguen vigentes hasta que se cumplan, y el Señor seguirá cumpliendo todas las promesas que nos ha dado. También la palabra de Dios es sabia. Diga conmigo, sabia. Otra vez diga, sabia. Quiere decir que la palabra de Dios no falla. Lo que Dios te dice, esa es la verdad. Y a veces el Señor nos revela la verdad y no nos gusta y la rechazamos y vamos caminando detrás de la mentira, porque a las personas, a algunas les gusta que les mientan. Qué difícil es cuando alguien habla con la verdad y decimos, es que no es cierto. Y vamos buscando quien nos diga lo que queremos oír. No, la palabra de Dios es sabia, pero además es infalible. No falla. Ayer platicaba con alguien y me decía, ahora entiendo que Dios no se equivoca. Yo no quería estudiar aquí, yo no quería hacer esto, yo no quería hacer lo otro, pero ahora Dios me ha mostrado que Él me quería tener aquí en un super trabajo donde le pagan increíblemente bien, donde tiene un puesto de jefe, y Él se quería ir a estudiar a otro estado. Y bueno, pues batalla uno con esa gente, porque yo le decía, pero ¿para qué te vas? Aquí tienes la universidad a la vuelta de tu casa, y aquí saliendo vas a tener un trabajo, y aquí saliendo vas a estar con tu familia. Y ahora me dice, ahora me doy cuenta que Dios no se equivoca. Escuché la voz de Dios, me dijo este muchacho, que me decía, este es el lugar donde yo te quería tener. Y ahora yo también me doy cuenta que el Señor, su voluntad era tenerme en esta iglesia, siendo el pastor de la iglesia Amor y Amistad, porque esa es su voluntad. Y quizá no era la mía, pero cuando comienzo a hacer la voluntad de Dios, viene a mí una satisfacción y una alegría y un contentamiento, y digo, Señor, gracias porque estoy haciendo tu voluntad. Y nosotros también debemos creer que la palabra de Dios es exacta en tiempo y forma. La palabra de Dios es ¿qué? Exacta en tiempo y forma. Es decir, que cuando la palabra de Dios llega, no llegó antes ni llegó después, llegó en el momento exacto. Es decir, que las promesas de Dios no las tiene ni Obama. Tú las tienes.
Porque cuando tú lees la palabra, Dios te va revelando sus promesas, y lo que Él te ha prometido, Él lo cumplirá. Dios es un Dios creador, no es un Dios imitador. Satanás es imitador. Dios es un Dios reproductor. Esto nos habla de reproducir lo que hemos recibido para que otros también sean bendecidos. A veces la gente no cree en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú no les das un buen testimonio. Y la mayor piedra de tropiezo para que la gente se convierta a Cristo somos nosotros mismos, a través de nuestros malos actos. Un familiar mío, un sobrino, me decía: que hablen tus obras y no tus palabras. Oh, qué frase tan increíble. Si tú quieres que las personas también vengan a la palabra del Señor y encuentren la salvación de Cristo Jesús, sé un buen testimonio, sé un buen fruto de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Su palabra que sale de su boca hará lo que Dios quiere y será prosperada para aquello que la envió. Un momento. Dile al que está a tu lado: un momento. No, pero con el dedo así: un momento. Así como cuando te subes al taxi y te dan el cambio incompleto, que le dices: cálmese. ¿Cómo es eso? Tú y yo debemos ponernos a tono con Dios, porque su palabra hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo que Él la envió. Amén. A veces veo personas, bueno, debo confesarles que estas canas no han sido gratis, ¿verdad? Cada una puede contar una historia. Yo he conocido mucha gente y algunos son demasiado listos, pero no he conocido uno que sea más listo que Dios. Y cuando yo los veo haciendo sus tonterías, siento compasión y me divierte. Y yo tengo una frase, yo digo: no me da gusto que la gente sufra, pero me da gusto que la palabra de Dios se cumple. Hubo un hombre llamado Balac, y él fue a ver a Balaam. Ahora sí que alguien le dio a Morondongo y Morondongo le dio a Burundanga y Burundanga Y cuando yo leo estos dos nombres me acuerdo del libro de la selva. No sé por qué. Y Balac y Balaam, vamos a Números capítulo 22. Vamos a leerlo de la Biblia. Vamos a leer en el 22 el verso 6. Y dice el verso 6 así: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, y quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Qué había pasado? Este hombre envidioso estaba enojado porque el pueblo de Dios había ganado una batalla y dijo: va a venir en contra nuestra y nos va a destruir. Y entonces mandó llamar a Balaam y le dijo: maldíceme, y lo sobornó. Pero vamos a avanzar un poquito, vamos al verso 8, y dice el verso 8: él les dijo: reposen aquí esta noche y yo les daré respuesta según Jehová me hablare. Según Jehová me hablare. Diga conmigo: según Dios me hable. Y dice que los príncipes se quedaron ahí. Verso 12. Entonces dijo Dios a Balaam. ¿Quién le dijo a Balaam? Dios le dijo a Balaam. ¿Qué le dijo a Balaam? No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito ¿qué? Es. Esto nos da una gran lección. Lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Otra vez, lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Si Dios te ha bendecido, nadie lo podrá maldecir, excepto tú mismo. Cuando abres la puerta al diablo, si yo dejo la puerta de mi casa abierta de par en par y me voy a dormir, ¿amanecerá mi carro adentro? Pues a lo mejor el carro sí, pero las llantas no, ¿verdad? Dicen que en arca abierta hasta el más santo peca. Entonces, si tú
rechazas la palabra de Dios, te desesperas porque dices, es que Dios me dijo que iba a hacer esto y yo no veo nada. No, Dios miente. Oh no, diga conmigo, oh no. Vamos al capítulo 23, verso 19, y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Oh, ¿alguien dice gloria a Dios? Dios ordenó bendecir a un pueblo. Y Dios no es hijo de hombre para mentir. Esta es una palabra tan poderosa. Porque cuando el diablo trae a ti ideas, oportunidades de pecar, tú tienes que recordar que tú has sido bendecido por Dios y que lo que estás haciendo es rechazar las promesas de Dios para tomar tus propias promesas. Y he visto esta historia infinidad de veces. El que no tranza no avanza. ¿Qué otra? Si no me ven no hay problema. ¿Qué otra? No más tantito. ¿No? Hay cada quien interprételo como quiera. Pero la palabra de Dios es inmutable, no cambia. Lo que era malo antes sigue siendo malo ahora. La fornicación sigue siendo un pecado. Que recuerdo ahorita, me acordé, no sé por qué me he acordado, me he dado vueltas. Pero un día una chica en su escuela estaban haciendo una campaña de prevención contra los embarazos. Una chica que ella decía que era cristiana. Y entonces pues agarró un montón de condones y se los llevó a los chicos de la iglesia. Les traje condones. ¿Qué? ¿Para qué quería un niño, un jovencito, un chico cristiano condones? ¿Para qué los quiere? ¿Para colgarlos en un hilo ahí para hacer la fiesta de cumpleaños? ¿no? Porque los cristianos sabemos que el mejor método anticonceptivo es la abstinencia. ¿Sí o no? Yo sé que ustedes me ven con ojos de, ay, de veras, pastor, híjole, ¿cómo no supe esto antes? El adulterio sigue siendo pecado hoy. El homosexualismo sigue siendo pecado. No te dejes engañar por lo que dice el mundo. El mundo dice muchas mentiras. En Tlaxcala tenemos el problema de la trata de personas. Y entonces dicen, bueno, ellas están de acuerdo, tenemos un negocio. Ellas no dicen nada porque ganan dinero y yo pues aquí las administro y pues yo las cuido, ¿verdad? Bueno, ese es un pecado también, pero no le hacemos daño a nadie, ¿cómo no? Y mientras la sociedad siga tolerando el pecado, entonces la bendición de Dios no podrá operar en nuestras vidas. Todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Y voy a terminar. Gloria a Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Dije que voy a terminar. ¿Alguien dice amén? La palabra de Dios es el mismo. No entendemos este misterio porque nuestro ratoncito con queso acá no como que de pronto se queda dormido. La palabra de Dios es Él mismo viniendo a ti, hablándote y diciéndote, no, tú no eres lo que la gente dice, tú eres lo que yo digo que eres. Y nos trasladó de la oscuridad de las tinieblas a su luz admirable. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su gloria. Así que yo no puedo ser un alcohólico. Yo no puedo ser un adicto a las drogas porque no las necesito. Yo no puedo caer en depresión, no debo caer en depresión.
Porque las promesas de Dios son tan grandes y tan sublimes y tan maravillosas que yo no tengo por qué tener autocompasión de mí, porque soy un hijo de Dios, llamado para ser un príncipe. Alguien dice amén. No, es que esto no nos cae. Algo así como Chicotenca el pastor. No, Dios. Sí, pero a ti no te van a robar no sé cómo se llama esa cosa. Por eso las personas, muchas, están en crisis. Se sienten pobres, se sienten derrotados, se sienten sin valor. Le creen al diablo sus mentiras. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Oh Dios. Dios me dijo a mí, me ha dicho muchas cosas, me las ha revelado. Un problema, pastor, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Hijo, apaga la televisión. Haz el teléfono a un lado. Deja de estarle picando al Facebook y ponte a orar. Y lee la Biblia. Y Dios te va a hablar. Y vas a conocer su voluntad. Y entonces estos pensamientos tontos que vienen a tu vida serán transformados por pensamientos de bendición y no de maldición. Les voy a decir algo verdadero. No puedo decir otra cosa, pero quiero reafirmar que esto que les voy a decir es real. La pornografía se ha convertido en un problema grave para hombres y mujeres. Y cuando un hombre comienza a ver pornografía, es el inciso A de la infidelidad. Esta semana vamos a ver en los círculos de amor, la lección son los 10 mandamientos de Dios. Y uno de ellos es: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Hello. ¿Hay alguien por ahí? Pero lo más increíble es que México tiene uno de los primeros lugares en consulta de pornografía. Y agárrense de la silla. También las mujeres consumen pornografía. No voy a decir quiénes, no se espanten. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía. Ahí nos clavamos en que, oh Dios, qué grandes promesas. Sí. Pero la palabra de Dios dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Queremos bendición? Vamos a querer bendición, pero vamos a vivir en bendición. Vamos a amar y no a odiar. Vamos a perdonar y no a guardar rencor. Vamos a ser generosos con los demás. Vamos a sufrir con el que sufre y alegrarnos con el que se alegra. ¿Alguien dice amén? Yo tenía otro mensaje para hoy. Este era el del miércoles. Pero algo le pasó al archivo en mi computadora y no encontré. Y dije: Señor, ¿será que tú quieres que yo dé esta palabra en lugar de la otra? La otra era acerca de la gratitud. Si encuentro el archivo el domingo que viene lo vamos a compartir. Está bien hermosa esa palabra. Pero el Señor quería que tú sepas hoy que su palabra se va a cumplir. Su palabra se va a... Hebreos capítulo 11 dice algo muy poderoso, muy importante, porque muchos de los que creyeron murieron sin ver cumplida la promesa. Ojo, lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Tal vez algunos no lo verían, pero Dios lo va a cumplir. ¿Y cómo funciona esto? La promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Algunas personas creen en el Señor, viven la palabra de Dios, obedecen la palabra de Dios y no ven cambios en su familia, mueren, y entonces Dios opera un cambio en esa gente.
Sí me expliqué, ¿verdad? Pero yo le pido a Dios que tú y yo podamos mirar la respuesta de Dios en nuestra vida. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo que te ha bendecido y Dios te ha bendecido. Amén. Pero no me parece, pastor, sufro mucho. Oh, hermano, date un par de cachetaditos así y di, gloria a Dios, Señor, estoy dispuesto a sufrir por ti y se acabará el suplicio. ¿Lo crees? Al que cree, todo le es posible. La palabra de Dios es ley. Cambia, Señor, cambia mi vida.